Mis hermanos, le pedimos al Señor su bendición para que esta ocasión, los comentarios, nuestra participación, ustedes también sean bendecidos de una manera muy particular. Y hay 3 pasajes que voy a leer, que por cierto el tema que yo puse hace unos días sobre estos pasajes fue Apocalipsis 11 y 12 y el festejo en el cielo por la victoria del reino de Dios y de su Cristo. Se oye extraordinario, porque los pasajes que voy a leer nos dan idea de las cosas que estaban sucediendo. Ahora, no olvidemos que este capítulo 11 y 12 también pertenecen a la última semana profética de la gran tribulación. Haré una aclaración. Cada semana profética era de 7 años. Pero la semana llamada de la gran tribulación se divide en 2 partes de 3 años y medio cada una. Los primeros 3 años y medio no hubo conflicto en la tierra. Fue ocupado por la presencia del caballo blanco y que inclusive llegamos a pensar que el jinete era alguien inactivo. Sin embargo, tuvimos mucha información a través de Daniel, que ya no la voy a mencionar. Y entonces, cuando se cumplen 3 años y medio, aparece el caballo bermejo. Y justamente cuando aparece ese caballo bermejo, se inicia la gran tribulación. Inician los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Vamos bien. Que coincide justamente con un tiempo violentísimo. Los últimos 3 años y medio que vamos a leer pertenecen a los últimos 3 años y medio de la última semana profética. Grábeselo. Los primeros 3 años y medio ya han pasado. 3 años y medio se terminan en la época del caballo blanco. Pero luego aparece el caballo bermejo y ahí empiezan las guerras y decimos empieza la gran tribulación. Y los últimos 3 años y medio son sumamente violentos. Por lo que yo decía que este capítulo es un capítulo violento, pero es un capítulo de cambios devastadores en la tierra. Y mire, le voy a leer el capítulo 11, versículo 15, porque vamos rumbo al capítulo 12. Ya ha habido 6 trompetas, pero ahora viene el toque de la 7ª trompeta a cargo de ángeles. Cada trompeta un ángel. Dice el 15, y el 7º ángel tocó la trompeta. ¿Y qué sucedió? Fueron hechos grandes voces en el cielo, que yo le llamo un festejo por quienes estaban haciendo ese clamor. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, observe usted,
Este es un cambio de cosas. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Yo creo que no tiene usted problema para entender, darse cuenta que está hablando de ese reino que se había anunciado, que Juan el Bautista anunció, que Cristo anunció. Ese reino que es el reino del Hijo de David. Acuérdese. Yo quiero a veces repetir las cosas para que se queden grabadas. Y que es el tiempo todavía de los gentiles. Porque a Juan le dirán, no midas esto, porque van a ser entregados a los gentiles. Lo que implica que estos últimos 3 años y medio están todavía bajo la tutela del mundo gentil, que es el que tiene el dominio de las naciones. Tiempo de los gentiles. Quedamos que empieza justamente en el tiempo de Babilonia, cuando Nabucodonosor, déjeme regresar tantito, mejor. Cuando decimos el reino de Israel o el reino de Judá, se necesitaban varias cosas. Una, que la ciudad de Jerusalén estuviera construida. 2, que el templo de Dios estuviera construido. Y 3, que estuviera reinando un hijo de David, el hijo de David. Y ese tiempo de los gentiles empezó precisamente cuando se llevaron a Sedequías a Babilonia. Y ya no volvió a haber ningún hijo de David reinando. Usted me va a decir, pero hubo muchos reyes. Sí, pero ninguno era descendiente directo de David. Entonces, quien haya sido, no significa que esté establecido el reino. Pero si empezó el reino, el tiempo de los gentiles, allá en Babilonia por el año 606 aproximadamente, y que va a durar hasta que un hijo de David se siente en el trono de David su padre, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Consecuentemente, es tiempo de los gentiles. ¿Cuándo sucederá eso de que se termine el tiempo de los gentiles? Cuando venga el Hijo de David en su segunda venida. El tiempo de los gentiles termina justamente cuando Cristo regrese en su segunda venida. Yo creo que sí queda muy claro. Y esto nada tiene que ver, le dije, con la plenitud de los gentiles. De Romanos 11:25. Esa plenitud de los gentiles está asociada o tiene que ver todo el tiempo en que se abrió la gracia para la salvación de las naciones gentiles. Y eso empezó cuando el Señor Jesús ordena a sus discípulos que fueran a anunciar perdón en su nombre y que fueran con todos los gentiles. Y allí se abre el tiempo de la plenitud de los gentiles. No tiempo de los gentiles, plenitud de los gentiles. Plenitud, ¿por qué? Porque es la apertura que Dios da para que el mundo gentil sea salvo. ¿Cuándo empezó? Cuando Cristo ordenó a los discípulos que se fueran al mundo a predicar, empezando por Jerusalén.
y terminando con el mundo gentil. Y la pregunta que usted tendrá es, ¿y cuándo se va a terminar ese tiempo? Se terminará cuando Cristo levante la iglesia. Levanta la iglesia, se termina la plenitud de los gentiles. Mientras que el tiempo de los gentiles se termina en la segunda venida de Cristo, que son dos sucesos muy cercanos, a una distancia de 7 años. ¿Cuál sería? Que el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, si usted prefiere decirlo así, que se da cuando Cristo levanta la iglesia, está a 7 años de distancia de la segunda venida de Cristo. Y he dicho por eso, porque son sucesos tan cerquita, que a veces se interpreta las señales de uno y de otro como si fueran la misma. Y las señales de la venida por la iglesia, Pablo dijo que eran 2. La apostasía, que ya la tenemos encima, definitivamente, con el nombre de avivamiento, con el nombre de iglesia, con el nombre de nuevas revelaciones de Dios. Llámelo como usted quiera llamarlo, en esos términos. Y se termina. Y la segunda señal es la manifestación del hombre de pecado. Es decir, ya se puede decir que el anticristo está presente, pero no se ha manifestado, que significa que no se ha hecho evidente públicamente. Y la manifestación del anticristo es el tiempo cuando él se manifiesta, se hace público y empieza una actividad bastante vigorosa. Y empieza el caballo bermejo y empieza la gran tribulación. Yo espero que usted lleve esta idea y la lleve muy clara, porque conviene. Y entonces tenemos 2 sucesos, el del arrebatamiento de la iglesia y el de la segunda venida de Cristo, que conviene tener muy claro que la segunda venida de Cristo tiene como señales el sol, la luna, las estrellas y grandes manifestaciones de la naturaleza. Eso lo dice Mateo 24:31. Si usted quiere notarlo, léalo, verá lo que dice. Entonces voy a regresarme para leer Apocalipsis 11, que es un capítulo violento, sí. Y el 7º ángel tocó la trompeta. ¿Y qué sucedió? Fueron esos grandes voces en el cielo. Hubo un festejo. Esa trompeta desató la alegría en los cielos. ¡Qué extraordinario! Y miren lo que estaban diciendo esos habitantes del cielo. Gritaban en una voz: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora sí, en esta segunda venida, sí viene a establecer el reino de los cielos, el reino de David, el reino de Israel. Ahora sí. Por eso he dicho, cuando Cristo vino en su primera venida, y se dice que se pospuso la instalación del reino, no es un término apropiado. Se hubiera pospuesto, si hubiera venido a establecerlo,
y hubiera llegado a la conclusión de que no era posible todavía y que cambiaba el tiempo del reino. Pero Él no vino a establecer el reino de los cielos. Él vino a cumplirle a Abraham la promesa más de 800 años que le había hecho, que en Él serían benditas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumple en la cruz del Calvario, que es donde el Señor Jesús rescata a la raza humana. Hace la más grande hazaña del universo jamás ejecutada, digno de honra y gloria. Y esas gentes que están en el cielo, ellos están cantando a eso. Ahora sí, has establecido tu reino. Porque ahora es la segunda venida. Y en la segunda venida sí vino a cumplirle a David la promesa que le había hecho, que un hijo suyo reinaría, establecería su reino eterno. Ahora sí, está claro, mis hermanos, yo espero que sí. Y luego hace una narración muy hermosa. Había 24 ancianos. Allí estaban frente a Dios. Y siempre se ha dicho que necesariamente representarían a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Yo digo, muy justo, muy razonable la interpretación. Ahora, el Señor viene a instalarse. Pero ¿por qué el 18 dice, se han airado las naciones? Porque a veces se piensa que el reino de Cristo, el reinado milenial de Cristo, va a ser un tiempo donde el mundo estará muy contento. En el Salmo 2 usted vea, los reyes, los grandes y los príncipes de la tierra, a ver si están contentos. Ellos siempre han sido enemigos de la victoria del Dios del cielo. Pero Dios dice en el capítulo 2 del Salmo 2, que estos reyes decían, rompamos sus coyundas, vamos a quitarnos el yugo del hijo de David. Esto último lo interpreto así, no dice así el 2, pero sí dice rompamos su yugo. Del que está en Sión. ¿Quién? Pues Cristo en Jerusalén. De tal manera que el Dios de los cielos, el Padre, dice, pero yo he instalado a mi siervo. Ustedes dicen, pero yo ya lo instalé. Y es un decreto. Y yo les decía en un mensaje a los hermanos, en el culto de la iglesia, que por gracia, es decir, cuando se habla acerca de la circuncisión, pues no conseguían prácticamente nada. Y decíamos, los que investigábamos, buscaban, pues no pasa nada. Parece que este tiempo es tiempo muerto. Sin embargo, yo ilustré y dije que Pablo nos dijo, síganlo. Sigan ustedes a ese de la circuncisión, a ver hasta dónde llega. Eso lo ilustré yo. Y que un día subiendo a una montaña nos grita, vengan, vengan, bienvenidos. Miren, vean el territorio tan hermoso que se ve desde aquí, de esta montaña. Y le dijimos, ¿qué territorio es? Y él nos dijo,
es el territorio de la gracia. Oiga, qué maravilloso. Y decíamos que la circuncisión pues no iba a lograr nada, pues fue la que nos llevó hasta la gracia. Aunque le voy a decir, lo mismo hizo la ley. ¿Dónde? Bueno, porque Dios dio la ley para que la guardaran los hombres, a sabiendas que ningún hombre había de poder guardarla. Y usted dice, entonces, ¿para qué no la dio? Dios es un Dios de propósito. Nunca hace nada en vano. Y nos dijo algo parecido, lo digo yo. Váyanse detrás de la ley a ver a dónde llegan. Y fuimos detrás de la ley. Y vimos que nadie pudo guardar la ley de Dios. Y dijimos entonces, ¿qué caso tenía que nos hubiera dado la ley a sabiendas de que no íbamos a poder guardarla? ¿Qué sentido tuvo? Pero la ley sube a una montaña también, a la misma, y nos grita y nos dice, bienvenidos a la gracia. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que el hombre, al no poder guardar la ley, sabía que estaba condenado a la maldición y a la muerte. Y espantado dijo, pobre de mí, miserable hombre de mí, ¿cómo salgo de esto? Y es entonces como según el capítulo 7 y el 8 de Romanos, la gracia le diría, la ley le diría, ve con la gracia, mira, ahí está, ella te puede sacar del problema, librarte del pecado, de la naturaleza pecaminosa que no te deja hacer el bien de Dios. Haz eso. Y la ley entonces, al igual que la circuncisión, nos llevó al territorio de la gracia. Qué interesante que las dos lograron lo mismo, al territorio de la gracia. Y entonces se da una manifestación en el cielo. Hay un templo que es el templo de Dios. Y resulta que en esa visión se ve donde el templo de Dios fue abierto. Pero mire lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. Oiga, qué hermoso detalle. Y no le sorprenda, porque cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios le dijo, procura hacerlo conforme a lo que has visto al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Moisés vio ese modelo y fue el que usó para construir el arca de la alianza. Entonces no es nada raro que esas cosas se hayan sucedido. Entonces se ve un templo, que no es el templo de Jerusalén, es un templo en el cielo, clarito lo dice. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. ¿Ve usted qué parecido cuando suena la trompeta séptima? ¿Y qué parecido será Mateo 24? Suceden las mismas cosas. Y entonces entramos al capítulo 12. Ya tenemos dos sucesos. Y ahora dice Juan,
una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. De nuevo, esos 12 patriarcas, esas 12 tribus de Israel. Y estando esperando dar a luz, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por dar a luz, que es una referencia del sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel para llegar a este tiempo. Porque esa mujer es Israel. Y lo menciono así, porque usted no encuentra a la iglesia aquí en la tierra. Aquí en el capítulo 12 está en el cielo. Y allá se hace el juicio de la iglesia. Pero Israel sí está en la tierra, declaradamente. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por dar luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Esta es una tercera. He aquí un grande dragón bermejo, color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón, por supuesto, es Satán, que coincide su llegada a la tierra, coincide con el inicio de la gran tribulación, con el caballo bermejo. Tenía 7 cabezas. A ver, yo quiero recordarle algunas cuestiones que estuve planteando. 7 cabezas. Usted me dice que son los imperios que ha habido. ¿Y en qué se apoya usted? No, pues en Daniel. Daniel no apoya eso, porque Daniel nos habla de una imagen, una estatua, que fue la que vio Nabucodonosor, que representaban 4 imperios. El león representando Babilonia, el oso a los medos persas, el leopardo al imperio griego de Alejandro el Grande, y el último, la bestia espantosa y terrible, imperio romano. Entonces tenemos 4. ¿De dónde 7? Bueno, es que eso no es lo único que ha habido de imperios. Tenemos que considerar que antes que ellos hubo, por ejemplo, el imperio egipcio, de larga duración, poderoso. Y después del imperio egipcio subió el asirio. Entonces ya tenemos 6 imperios. Pero en Daniel están representados solo 4. 4 imperios. Sin embargo, se considera proféticamente y bíblicamente una Roma restaurada. Es decir, la Roma existente, esa Roma sufrió una agresión y sufrió herida de muerte, pero no dice que se murió.
sufrió una herida de muerte. Por eso cuando se enseña y se dice la Roma revivida, pues la Biblia no autoriza tal expresión de Roma revivida, porque reviven solo los muertos. Y Roma no se murió. En cambio, la profecía de Apocalipsis dice, y fue sanada de su herida. Ándele. Los muertos no sanan. Los muertos tienen que resucitar. Pero los que están heridos gravemente sí pueden sanar. Y la Roma que fue sanada nos completa los imperios que nos han faltado. Conviene mucho tener eso bien claro. Pero al mismo tiempo, ya que he dicho eso, el imperio romano existe. No ha dejado de existir jamás. Usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿en qué se basa para decir eso? Bueno, la estatua de Nabucodonosor dice que una piedra no cortada con mano, y esa piedra no cortada con mano es Cristo. Él viene, esa piedra, y hiere la imagen de oro, de plata, de bronce, de hierro, que integraban a los otros imperios egipcio y asirio. Y esa piedra los hizo polvo. Es decir, golpeó al imperio romano porque lo golpeó sobre sus pies. Y si el imperio romano no existiera, ¿a quién iba a golpear la piedra? Es decir, el imperio romano existe a través de las mismas naciones, sus leyes, sus sistemas. Es muy interesante que tengamos muy claro eso. Qué interesante. Entonces, este apartadito que le he leído hasta el capítulo 12 nos habla de un momento cumbre de la historia. ¿Por qué? Porque se va a instalar el reino, porque los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. 2, porque ahora el velo que cubría, que impedía que los hombres viéramos lo que hay arriba en el cielo, es quitado. Y ahora se ve el templo. Mismo templo, mismo modelo que sirvió para la construcción del tabernáculo. Es decir, qué interesante detalle. Hebreos también menciona ese detalle. Y luego apareció una gran señal. Esto ya es después del templo. Primero fue la trompeta, el festejo en el cielo. Ahora tenemos la manifestación visible del templo de Dios. Y ahora sí, capítulo 12. ¿Qué sucede? Dice que se dio una gran señal en el cielo. Una grande señal, dice, apareció en el cielo. ¿Y cuál era la señal? Dice, una mujer vestida del sol.
no dice vestida de sol, vestida del sol, y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué es esto? Se lo voy a anticipar. Esta mujer es Israel. Evidentemente. Porque el capítulo 12 trata cuestiones de Israel. Y la iglesia está en el cielo. Israel está en la tierra. La iglesia estará siendo acusada. Estará siendo acusada en el cielo. Israel será perseguido. Durante la gran tribulación se desarrolla la persecución de Israel. Durante la gran tribulación. Y los últimos tiempos serán sumamente violentos. Y aquí es donde hay que entender, cuando Dios envía esos dos testigos, que son dos profetas, ¿en qué momento llegan? Llegan en el principio de la última mitad de la gran tribulación. Esos 3 años y medio que faltaban de cumplirse, cuando al mismo tiempo llega lo del Bermejo, llegan también estos testigos. ¿Pero de dónde sacamos eso? Bueno, porque ellos profetizaron 42 meses, que vienen siendo 3 años y medio. Y el anticristo o el diablo va a tener actividad 42 meses. 3 años y medio. Entonces necesariamente coinciden. Y la mujer será sustentada 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Entonces, en esos 3 años y medio coinciden la mujer, que es Israel, coincide el dragón, que es el diablo, y coinciden estos profetas aquí. Ahora, ¿en qué momento llegan esos profetas? Es muy interesante entenderlo. ¿En qué momento llegan? Bueno, usted dice la Biblia no lo dice, y yo le digo sí, sí lo dice. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pues que la bestia iba a perseguir 3 años y medio. El tiempo de Satanás. Dice, porque poco tiempo le queda. ¿Cuánto le queda a Satán? Le quedan solamente 3 años y medio, que son 42 meses. No le puede quedar más, porque ya los primeros 3 años y medio ya se terminaron con el caballo blanco y su jinete. No quedan más que 3 años y medio. Entonces el diablo estará 3 años y medio activo y va a perseguir a Israel. Yo no encuentro que esté persiguiendo a la iglesia. Perseguirá a Israel, porque es a quien odia, porque es quien dio al Hijo. Es muy interesante esta cuestión. Pero veamos más coyuntura. ¿En qué coyuntura política o histórica llegaron estos dos testigos? Bueno, si nos apoyamos en Pablo, es precisamente cuando el diablo, cuando el anticristo está violentando el templo, profanándolo, donde ha cancelado el convenio que hizo con Israel.
En Daniel 9 usted encuentra que hizo un pacto con muchos, lo que significa que no todos habrán de aceptar ese pacto. No lo aceptaron. Pero ahora llegó el momento cuando, lleno de ira, el diablo viene a la tierra. Y viene a la tierra porque lo corrieron de los cielos, lo expulsaron, lo lanzaron. Nada de que le pidieron que se fuera y se fue. No, lo expulsaron. Vamos a leer eso tan interesante. Y entonces cuando hace, ¿qué más hace en el templo? Corta las ceremonias de culto, cancela, acaba con el servicio, profana el santuario, profanación del santuario. ¿Usted cree que para alguien hubiera habido una agresión más incómoda, más indigna para esos dos hombres? ¿Que quién eran? En realidad vemos que eran Moisés y Elías. Algunos piensan que Enoc no era judío, no era hebreo. Y no sabemos si murió en ese tiempo, solo que fue arrebatado. Pero como está establecido a los hombres morir, algo pasó con él. No lo dice. En cambio, Moisés ya murió. Elías no murió, fue arrebatado. Pero ahora que viene y profetizan, ¿usted cree que van a pasar por alto lo que está haciendo el anticristo? ¿Acaso Elías pasó por alto lo que las orgías religiosas de Jezabel? Claro que no. ¿Usted cree que Moisés iba a tolerar que hicieran eso? Definitivamente tampoco iban a permitirlo. Entonces todo nos indica que eran Moisés y Elías. Todo nos indica que eran ellos. Y a mí me parece muy aceptable. Ahora, dice que en un momento dado viene del abismo un ser que hace guerra contra estos dos testigos y los mata. Entonces tenemos nosotros que entender que Moisés muere por segunda vez, porque Moisés ya había muerto. Muere por segunda vez. Muere por segunda vez. Acuerden ustedes que el diablo peleaba el cuerpo de Moisés. Él ya había muerto. Pero en un acto de soberanía. Sí, me dice, pero ¿por qué si ya había muerto? Sí, también Lázaro había muerto. El de Betania. Pero un día tuvo que volver a morir. Necesariamente. Entonces, no hay ningún problema de la soberanía de Dios de entender que Moisés vuelve a morir, porque no es el único que ha muerto dos veces. Y dice que a esos dos testigos los mata y los echa en las plazas, plural. No dice en la plaza, en las plazas de la ciudad. ¿Cuántas había? ¿Quién sabe? Una, dos, tres, que es plural. Después de dos ya es plural. Interesante. Interesantísimo el detalle. Y estos dos mueren
Y resulta que están 3 días y medio a la vista de medio mundo. A ver, 3 días y medio, que es el equivalente a los 3 años y medio que ellos estuvieron ministrando. Y que yo dije, su ministerio cubrió toda la tierra. Donde dice que las naciones se mandaban regalos. Muy felices, porque esos que tanto los habían molestado, ahora estaban muertos. Lo que quiere decir, la cobertura, el alcance del ministerio de estos 2 varones, aunque ellos tuvieran su residencia en la tierra de Israel, pero su alcance era al mundo entero. Grábelo. Conviene que usted tenga esto bien entendido. Y a los 3 días y medio, estando sin duda los medios de comunicación disfrutando, de repente viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, y los levanta. Sorprendido el mundo. ¿Qué está pasando? Y se oye una voz muy clara: subid acá. Y yo preguntaba, por cierto, las 2 muertes de estos profetas, ¿pertenecen a la primera o a la segunda resurrección? Necesariamente a la primera, porque Cristo murió y resucitó para no volver a morir. Es decir, aquel que está en Cristo, a partir de ese momento, y llega a resucitar por causa de Cristo, vuelve a la vida para no morir nunca jamás. Es eterno como Cristo es eterno. Participa de la eternidad de Cristo. A ver, déjeme volverlo a decir. Yo espero que esté entendiéndose muy bien. Por eso yo repito las cosas. Entonces, resulta que esos 2 profetas, que era el profeta era lo más agresivo en el ministerio. Esos llegaban y llegaban. Pues nomás pregúntale a Acab y a Jezabel cómo les fue. Pregúntale a Faraón. Y usted no encuentra otros casos como esos. A los 3 días y medio resucitan. Su resurrección, Elías muere y resucita, porque murió allí, pero lo resucitaron. Moisés murió por segunda vez, pero lo resucitaron. Y no es el primer caso. Y ahora le dijeron que subieran allá, que es una figura del arrebatamiento. Y eso hace, cuando eso sucede, se da un temblor en Jerusalén. Y murieron creo que 7,000 gentes. Fue un desastre. Voy a seguirle entonces leyendo. Pero volvamos con esa mujer. Y fue visto otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas, que ya expliqué. Y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo. Esto
ha sido interpretado cuantitativamente la cantidad de seres angelicales que lo siguieron. Por eso hay pasajes donde dice, cuando habla de los ángeles de Dios, que eran millones de millones. Quiere decir que el ejército de Dios es inmenso. Y el diablo se trajo la tercera parte, las estrellas del cielo, y los echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Eso usted lo encuentra en Mateo, como el imperio estuvo al pendiente en Herodes para matar a ese hijo, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese dado a luz. Y ella dio a luz un hijo varón. Ahora note este detalle, y usted dígame quién cree que sea ese hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Nada más que esto implica un problema durante el milenio. Es decir, si las gobernó con vara de hierro, es porque no estaban muy contentos. Muchos, no todos, por supuesto. Pero algunos tuvo que ser muy duro con ellos. En el capítulo 2 del mismo Salmo usted encuentra eso, la dureza del Hijo de Dios. Había de regir con vara de hierro. ¿Diría usted que este hijo varón es Cristo? No puede ser otro hijo de Dios, para que no le pongan otros nombres. ¿Y qué pasó con el hijo? Porque el dragón estaba muy al pendiente. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Mire usted qué propia es la Escritura. Su hijo fue arrebatado para Dios. No dice que el hijo se fue a donde estaba Dios. Dice que al hijo lo arrebataron. No se fue, se lo llevaron. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay una idea que usted tiene que tener muy clara, pero muy, muy clara. Lo que a Cristo le pase, le pasa al creyente. El Señor fue crucificado y fuimos crucificados con Él. El Señor fue sepultado y fuimos sepultados con Él. El Señor resucitó y fuimos resucitados con Él. No, no fue así. Se lo dije así para que usted le marcara ese detalle. Usted me va a decir, el Señor Jesús tenía poder para levantarse por su propio poder. Y yo le voy a decir, tiene toda la razón del mundo. Pero no se levantó Él por su propio poder. ¿Pero por qué? Porque entonces ya no se parecería a ningún ser humano. Porque no hay ningún hombre que se haya podido levantar de entre los muertos por poder propio. Y Cristo esperó que lo levantaran
cuando su Padre envía al Espíritu Santo. Y Pablo dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Yo espero que sí me haya yo explicado. Es decir, el Señor Jesús, el Señor lo levantó el Espíritu. Y a los creyentes, el día que Cristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo los ha de levantar. Ningún creyente nos vamos a levantar por sí mismo. Tiene que ser un levantamiento ejercido por el Espíritu Santo, que es el mismo que levantó al Señor Jesús. ¿Ve cómo lo que le pasa a Él nos pasa a nosotros? Yo espero que usted lo haya asimilado. Pero puedo agregarle algo más. El Señor Jesús quería volver a su Padre. Y se lo había dicho: Padre, glorifícame, pero cerca de ti, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y luego eso qué? El Señor Jesús podía irse por su propio poder a donde estaba su Padre. Sí podría. Sin embargo, no lo debía hacer así, porque no ha habido ni habrá ningún creyente, por muy santo que sea, que tenga capacidad, facultad para irse por sí mismo al Padre. Por eso, en la venida por la iglesia, el Espíritu Santo viene por la iglesia, resucita a todos los creyentes, los levanta y se los entrega al Señor Jesús, le entrega a su iglesia. Es decir, no nos pasará a nosotros cosa distinta a lo que le pasó al Señor. Oiga, espéreme. Pero el versículo 5 dice: fue arrebatado para Dios. Y yo aclaré que Él no se fue, que se lo llevaron. Fue el Espíritu de Dios el que lo... Y vaya usted al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Dice que Jesús fue levantado. No dice que se levantó, que fue levantado. No dice que se fue solo. Este mismo Jesús que ha sido levantado. Pero hay una segunda cuestión ahí mismo. Arrebatado para Dios. Pero nos hace una aclaración, que ese Hijo tiene un trono. Arrebatado para Dios y su trono. El Señor Jesús fue recibido en su trono a la diestra de su Padre. Qué interesante está este pasaje. Y claro, cuando el dragón vio que ya no había podido hacer nada con el Hijo, entonces su odio lo vertió sobre la mujer, sobre Israel, y empiezan aquel tiempo que dijo Daniel, tiempo cual nunca ha sido, tiempo de angustia. Y entonces la mujer dice que huyó al desierto. La mujer huyó al desierto. Algunos han aplicado esto a María. Pero cuando el niño nació, no se fue al desierto, se fue a Egipto. No, por lo menos esa diferencia. Pero esta mujer, que es un pueblo, huyó al desierto. ¿A dónde? No se explica dónde. Sin duda algún lugar secreto que Dios ha preparado. Algunos
dicen que posible por la Arabia pétrea, que puede ser eso, puede ser otra cosa. Lo cierto es que ella alcanzó a oír. ¿Cuál ella? La mujer de Jerusalén. Huyó al lugar donde tiene aparejado a Dios. Y mire otra vez, qué interesante. Para que allí la sostengan o la mantengan 1260 días. Oiga, entonces quiere decir que el problema empezó contra la mujer desde cuando empieza la gran tribulación, con el caballo bermejo. Cuando empieza, se ha terminado la primera mitad, 3 años y medio, donde no hubo esa clase de problema. Satán viene porque lo arrojaron del cielo y empieza la gran tribulación. Y entonces son 3 años y medio de esa gran tribulación. Necesariamente entonces los problemas de la persecución de esa mujer empezaron precisamente de cuando empezó 3 años y medio. Porque a ella tuvieron que mantenerla 1260 días, que viene siendo 42 meses, que viene siendo 3 años y medio, que el anticristo la anduvo persiguiendo, que el diablo la anduvo persiguiendo. Qué interesante, ¿eh? O sea, pareciera que no dice nada la Escritura, pero lo dice. Dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra otros de la simiente de ella. No es la iglesia. Porque acuérdese que no todo mundo aceptó el compromiso que se hizo con el anticristo. Hubo quien lo aceptó, pero hubo muchos que no lo aceptaron. ¿Sobre cuáles? Esos son simiente de la mujer, pero la primera parte ya está protegida, pero todavía hay muchos otros de su simiente. Y entonces, y le voy a decir algo. La segunda venida de Cristo todavía no se da, ¿verdad? La gran tribulación. Y estamos diciendo, no, es que mire, esta es la iglesia, es la otra simiente de la mujer. Dice Mateo 24, a ver si nos saca de dudas, que cuando Cristo vino, ordena a sus ángeles que vayan por todo el mundo y le traigan a los hijos de Abraham. Entonces quiere decir que quedaba todavía mucho pueblo de Israel. Y entonces el anticristo, por supuesto, el diablo, buscaría contra esa gente que eran de la simiente de la mujer, a la cual Cristo mandó a los ángeles que se los trajeran. Y que yo dije, según Ezequiel 20, no dijo tráiganmelos a Jerusalén. Se lo llevaron al desierto, a Decades, el desierto de gentes, exactamente en el mismo sitio. Acuérdese que Israel viene a Egipto. Los voy a meter a la tierra que prometí. Llegan a este momento a Cades Barnea. Y ahí es cuando los 12 espías van. Y 10 traen mala noticia. Y el pueblo se rebela. Y Dios cancela la entrada. Dios cancela la entrada. Se suspende este viaje.
Y entonces establece que mueran todos los líderes y las gentes arriba, sin duda ya de edad de pensamiento y decisión. Que todos esos murieron durante los últimos 38 años, porque habían sido 2 años hasta el Sinaí, y 38 años más debía andar vuelta y vuelta por el desierto. Te dan 40. Cuando hubieron muerto todos y que quedó solamente aquel grupo del que se habían quejado los espías. No, ¿qué va a pasar contra nuestros hijos, nuestros pequeñitos, nuestras hijas? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a morir. Bueno, Dios hizo que todos esos vivieran. Y dijo, tráiganmelos. Y trajo todo ese pueblo a Cades Barnea. Es decir, aquí se suspendió el viaje. Aquí se reinicia la entrada a Israel. Interesante, ¿eh? ¿Quién fue el que metió a Israel? Josué, Joshua. ¿Y quién es el que ahora mete a Israel? Joshua, el Señor Jesús. O sea, el viaje se reinicia. Necesitamos completarlo. Qué interesante declaración, Ezequiel 20, donde dice que allí juzgará a ese pueblo, a los israelitas. Y muchos no entrarán a la tierra de la promesa. Interesante. ¿Por qué? ¿Qué es entrar a la tierra de la promesa? ¿Qué es entrar, hermanos, a la tierra de la promesa? O sea, al territorio del rey. Porque el territorio del rey, donde está su reino, tiene fronteras. Del lado del desierto, del lado sur, es el río del desierto, que no es el río Nilo. Es un gran torrente que sale del desierto. Y ese era el límite sur. Y en el norte, el límite era el río Éufrates. Entonces, si el Señor le prohibía la entrada, no tienes derecho a cruzar este río del desierto, ni cruzar el río Éufrates para que te metas en la tierra. Prohibido. Acuérdese que hubo una gran cena. Y entonces buscaron a los comensales y encontraron a uno allí y le dijeron, oye, ¿cómo es que estás tú aquí y no tienes ropa de invitado? Pues es de los que se coló. Qué interesante pasaje. No se los llevó a Jerusalén, se los llevó al desierto. Y allí se hizo el juicio del Israel vivo. No está juzgando a los muertos. Lo mismo en el capítulo 25 de Mateo. Habrá de juzgar a las naciones vivas en relación al trato que le dieron a Israel en los años de la persecución. Me viste en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo? ¿O me visitaste? ¿Cuándo te visité? Porque visitaste a este pequeñito, es decir, visitaste a los hijos de Israel, les diste de comer, les diste ayuda. Y entonces los aconseja y los recibe
porque ellos tuvieron cuidado de los hijos de Israel, de los llamados pequeñitos. Porque luego se quiere decir, mire, estos que están aquí, que son los corderitos, vienen siendo la iglesia. No. No me ponga la iglesia en el capítulo 25 de Mateo. Gracias a Dios por todo este tiempo que hemos podido avanzar. Y realmente voy a seguirle ahorita, por supuesto. Y la mujer la cuidaron 3 años y medio. Entonces la persecución de la mujer empezó cuando empezó la gran tribulación. Empezó cuando el caballo Bermejo. Empezó cuando fue lanzado el diablo y sus ángeles a la tierra. No puede tomar otro tiempo, le quedan solo 3 y medio, solo 42 meses. Entonces yo creo que sí tenemos tela donde cortar para señalar tiempos y fechas, por lo menos tiempos. Y luego nos da un detalle que yo ya lo expliqué, pero que lo voy a recordar, del juicio que se hace de la iglesia. Miren, a Israel le hicieron en el desierto un juicio de Israel vivo. En el valle de Josafat hicieron juicio a las naciones vivas en relación al trato que le dieron a Israel durante la tribulación. A la iglesia se le hace juicio. Nadie puede quedar sin ser juzgado. Te dice, pero la iglesia ya fue perdonada, ya es salva. Sí, ya Cristo nos perdonó. Pero déjeme recordarle algo que le dije. Es decir, usted puede ser un juez y a un conocido suyo lo acusan de haber robado. Y usted tiene absoluta certeza que su amigo es inocente. ¿Acaso podrá usted ejercer el derecho de juez y decir, yo, el juez fulano de tal, amigo de este, certifico, ratifico que él es inocente? ¿Le aceptan eso? Tiene que hacer un juicio oficial. Tiene que haber un tribunal, tiene que haber juez, tiene que haber fiscal, tiene que haber la parte acusadora para concluir y decir, este es inocente. Y lo que allí se decida es oficial. Si se dijo, le mostraron que era culpable, usted es culpable, aunque su amigo diga que no lo es. Cristo nos ha perdonado, pero la iglesia tiene que participar de ser juzgada ella. El Señor ya levantó la iglesia y ahora esto se hace en el cielo. No está en la tierra. Usted no encuentra que la iglesia iba junto con los israelitas. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado, aventado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado. No le dijeron que por favor se fuera. Lo arrojaron en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora ya no están en los aires. Ahora los demonios
están viviendo entre los hombres. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Y ahí va. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Entonces, ¿dónde está? ¿De dónde lo arrojaron? Del cielo. Pues, ¿de dónde lo arrojaron? Del cielo. Pues, ¿qué estaba haciendo? Acusando. ¿A quién? A la iglesia. El cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 3 años y medio. Y ellos le han vencido. Cada creyente acusado le ha vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Yo hice la explicación. Es decir, sí, él acusó, él es el fiscal, pero todos los creyentes lo vencieron. Debieron decir: es cierto lo que él me acusa, pero el que está sentado me lavó con su sangre y perdonó mis pecados. Y ahora sí, lo que sigue según la Escritura es el juicio de las recompensas. Y allí no lo dejan entrar. Y se hace una gran batalla. Ahí nos vamos a quedar para la próxima ocasión. Y decimos: Padre, qué linda historia tu palabra. Gracias por la victoria de tu pueblo, la redención que tu Hijo nos ha dado. Padre Santo, bendice al pueblo. Y que ellos, los hermanos que han estado oyendo esto, se regocijen, se alegren por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.